Yo soy la doctora Valeria Riojas, residente de segundo año de medicina interna, y el día de hoy vamos a ver la revisión de guías de fibrilación auricular. Mis asesores para esta sesión fueron los doctores Gerardo Ramírez, residente de cuarto año de medicina interna, y el doctor Jorge Joya Harrison, médico cardiólogo. Algunas de las abreviaturas que vamos a utilizar a lo largo de la sesión y las dos guías de práctica clínica en la que basé la clase, pues es la guía de la ESC del 2024, que esta es su última actualización. La guía de la ESC es publicada por la Sociedad Europea de Cardiología en el European Heart Journal desde el 2018 y pues esta es una revista con un factor de impacto de 38, mientras que las guías del 2023 del Colegio Americano de Cardiología y la Sociedad Americana del Corazón con esta última actualización en el 2023 y que son publicadas por la revista Circulation con un factor de impacto de 39. Algo importante que hay que tomar en cuenta es que pues estas guías las publican sesiones de expertos que hacen revisiones por pares y que se basan en ensayos clínicos y en metaanálisis. Sin embargo, pues no sustituyen el juicio clínico y también nos dan ciertos panoramas o recomendaciones que no siempre son aplicables en nuestro contexto. Como introducción tenemos que la fibrilación auricular es una de las patologías cardíacas más frecuentes, además de ser la arritmia más común en el mundo. Algo importante que hay que ver de la FA es que su prevalencia va en aumento y esto se debe a distintos factores, como que la edad por sí misma es un factor de riesgo para la FA y cada vez tenemos poblaciones con mayor edad, hay más comorbilidades y también pues hay mejores métodos de detección para esta patología. Entonces, aquí en este recuadro vemos cómo entre el 2010 y el 2019 la prevalencia de la FA aumentó de 33 a 59 millones. La FA además tiene un impacto importante en la calidad de vida de los pacientes, sobre todo la FA sintomática, y tiene desenlaces adversos para otras enfermedades, tanto cardiovasculares como no cardiovasculares, como la insuficiencia cardíaca, la demencia, los infartos al miocardio, entre otros. Y pues tiene un costo importante a los servicios de salud, desde que afecta la calidad de vida de los pacientes hasta que presentan estos pacientes desenlaces adversos, mayor mortalidad y mayor tasa de hospitalizaciones. Entonces, de acuerdo al Global Burden of Disease del 2021, 52 millones de individuos viven con fibrilación auricular y hay muchísimos factores de riesgo que están asociados, como la edad avanzada, el sexo masculino, el tabaquismo y otros que forman parte tanto de los factores de riesgo como los desenlaces de la fibrilación auricular, como la insuficiencia cardíaca. Entonces, pues más que cada uno de estos factores de manera individual, la FA aparece cuando se presentan una suma de estos factores. Los desenlaces adversos, esta patología aumenta el riesgo 1.5 veces de deterioro cognitivo, de demencia vascular, de enfermedad cardíaca, de enfermedad renal crónica, aumenta 2.5 a 3 veces el riesgo de stroke y la patología más asociada como desenlace adverso de la fibrilación auricular y también la que causa más muertes y más hospitalizaciones va a ser la insuficiencia cardíaca y pues tenemos que la FA aumenta 5 veces el riesgo, además de que duplica la mortalidad cardiovascular y por cualquier causa. Esta es una tabla sacada de un review del JAMA de este año, donde tenemos cómo cada uno de los desenlaces pues están con un riesgo aumentado en los pacientes que presentan fibrilación auricular. Entonces, pues ya dijimos que es el trastorno de ritmo más común. Es una arritmia supraventricular en la que va a haber una activación auricular no coordinada y anómala que va a traducirse en una pérdida de contracción efectiva de las aurículas. Y nosotros pues lo vamos a ver con que se va a presentar un ritmo caótico, descoordinado y acelerado. Hay muchos mecanismos que llevan a la fibrilación auricular y algo importante que tenemos que ver es que una cosa son los mecanismos que inician la FA, que es la presencia de focos ectópicos, y otros serán los mecanismos que promueven el desarrollo y la recurrencia de la FA. Y nos vamos a dar cuenta que nosotros podemos incidir directamente no sobre el desarrollo de un foco ectópico, sino sobre el desarrollo de mecanismos que van a promover estos estímulos
eléctricos. Entonces, hablando de los mecanismos que inician la FA, podemos tener activación focal, es decir, zonas donde vamos a tener automatismos y aumento de los impulsos eléctricos y suelen localizarse cerca de la musculatura de las venas pulmonares. Y pues tenemos también el mecanismo de múltiples focos que tienen preexcitación y entonces que propagan los impulsos eléctricos anormales. Hablando ahora de los mecanismos que promueven la continuación de este estímulo eléctrico, te habla más que de mecanismos electrofisiológicos, cambios estructurales. Por ejemplo, si tienes aurículas más grandes, hay más área para que el impulso eléctrico se propague. Si tienes áreas de cicatrización o de fibrosis, puede bloquear la transmisión del impulso eléctrico y que se hagan más focos. Por ejemplo, en la hipertensión arterial y en la enfermedad coronaria, en la hipertensión por activación del RAS y fibrosis, voy a tener estas zonas donde el impulso eléctrico va a estar alterado. En la enfermedad coronaria, lo mismo aplica para las zonas de isquemia o áreas cicatrizales. En caso de obesidad y alcohol, vamos a tener disfunción mitocondrial, estrés oxidativo y aumento de actividades arritmogénicas. Y, por ejemplo, los pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño que presentan disfunción autonómica y alteraciones en la repolarización. Entonces, como les digo, pues no podemos controlar que un paciente tenga un foco ectópico que genera fibrilación auricular, pero sí podemos disminuir todos estos factores de riesgo que a la larga van a hacer que mi paciente persista con esta arritmia. Característicamente en el electrocardiograma, pues vamos a encontrar ausencia de ondas P y un RR irregular. Entonces, la FA es este ritmo irregularmente irregular, donde también podríamos encontrar un QRS estrecho y hay que tener cuidado porque a veces en el electrocardiograma podemos encontrar la presencia de ondas fibrilatorias que podrían confundirnos con la presencia de ondas P. Anteriormente la fibrilación se clasificaba como valvular y no valvular y actualmente la guía ya deja esa clasificación únicamente para guiar la decisión del anticoagulante oral y nos quedamos con dos formas de clasificar a la FA. Una es por temporalidad y otra es por etapas. La clasificación por temporalidad tenemos la FA de reciente diagnóstico, es decir, cuando recién la diagnosticamos en el paciente. La FA paroxística, que es la que desaparece en menos de 7 días, ya sea de manera espontánea o con intervenciones médicas. Luego tenemos la FA persistente, que es la que dura más de 7 días. Si dura de 7 días a 3 meses, es persistente temprana. Y si dura más de 12 meses, ya es persistente de larga duración. Y tenemos una cuarta definición, que es la FA permanente, que más que una temporalidad es una actitud terapéutica en la que ya fue una decisión tomada por el médico y el paciente de no intentar regresar al paciente al ritmo sinusal. La AJA en el 2023 propone también esta clasificación de la FA por etapas y la verdad es que al final las dos guías van a acomodar las recomendaciones. Esto es tomando en cuenta que la FA es un continuo que parte desde que tienes factores de riesgo y luego tienes cambios estructurales que van a propiciar la perpetuación de estos estímulos eléctricos anormales y luego la FA clínica. Entonces, en la etapa 1 tenemos a los pacientes que están en riesgo de tener fibrilación auricular. La etapa 2, que es la prefibrilación, en la que yo ya empiezo a tener estos cambios estructurales. La etapa 3, que es la fibrilación clínica, donde 3A es paroxística, 3B es persistente, 3C es persistente de larga duración y la 3D fue tratada con ablación con catéter. Y entonces fíjense cómo incluso en la fibrilación auricular paroxística, yo ya empiezo a tener un aumento en el riesgo de estos desenlaces adversos de stroke, falla cardíaca, entre otros. Además, aquí ya empiezan a inducirse estos daños y este remodelado cardíaco que me va a hacer que la FA sea persistente y además que me van a llevar a la insuficiencia cardíaca. Y por último, en la etapa 4 tenemos la fibrilación auricular permanente. Existen muchas clasificaciones para estratificar el riesgo y la AJA propone la clasificación o la escala de Charge AF,
en la que tenemos una serie de factores de riesgo que se pueden evaluar en los pacientes para determinar aquellos que están en mayor riesgo de tener fibrilación auricular. El screening, pues la verdad es que la guía dice que no existe ninguna herramienta realmente costo efectiva para implementar antes del diagnóstico. Lo único que tenemos es pues la evaluación mediante electrocardiograma en la consulta del paciente y pues métodos sencillos como auscultar al paciente o tomarle las pulsaciones para determinar que no esté en una arritmia y que no necesite más abordaje. Existen métodos actuales como el uso de dispositivos como los relojes inteligentes o los dispositivos implantables subcutáneos. Este pues es un dispositivo que permite la monitorización constante del ritmo cardíaco y pudiese ayudarnos a diagnosticar fibrilación auricular. Sin embargo, tenemos este estudio que es el Loop Study, donde se evaluaron a 6,000 pacientes que tenían al menos una comorbilidad del CHARG-AF. Unos utilizaron el dispositivo y otros no. Y si bien el dispositivo sí ayudó a diagnosticar más fibrilación auricular, al final no hubo cambios en outcomes como stroke o embolismo arterial. Entonces, pues la guía como que todavía guarda sus reservas al uso de estos dispositivos y los relega únicamente a aquellos pacientes en quienes sí podríamos buscar una anticoagulación. El diagnóstico se hace con la presencia de síntomas típicos que pueden ser específicos o inespecíficos y pues los cambios electrocardiográficos previamente mencionados en un electrocardiograma con duración mayor a 30 segundos. Y la guía la verdad es que no te especifica la duración del tiempo de este electrocardiograma, pero sí te dice que obviamente mientras más tiempo estás monitorizándolo, más probabilidad tienes de detectar la fibrilación auricular, sobre todo cuando estás ante una paroxística. Y algo importante que hay que ver es que los síntomas, si bien no se asocian a la gravedad de la fibrilación, sí tienen un impacto importante en la calidad de vida. Y la guía sí hace mucho énfasis en que pues al final de cuentas vas a usar un manejo integral y parte de ese manejo integral consiste en evaluar de manera anual los síntomas del paciente. La ESC propone el uso de este score, que es como un equivalente de la NIJA para insuficiencia cardíaca, y este pues es utilizado para fibrilación auricular y es una escala meramente sintomática, donde los pacientes en etapa 1 no tienen síntomas, los pacientes en etapa 2 tienen síntomas, pero no impactan su calidad de vida. La etapa 3 ya tienen síntomas y ya afectan su calidad de vida y la etapa 4 pues ya su calidad de vida se ve alterada y tienen que limitar actividades. Y pues la guía sí dice que necesitamos evaluar esto de manera anual, sobre todo para después decidir sobre estrategias como control de ritmo o control de frecuencia. ¿Qué hacer cuando tengo un paciente al que recientemente le diagnostico fibrilación auricular? Primero, pues necesitamos el electrocardiograma, que es parte del diagnóstico, pero además el electrocardiograma me va a permitir evaluar cambios estructurales, por ejemplo, la presencia de isquemia, que me pone en riesgo de fibrilación recurrente, o la presencia de alteraciones en la conducción. Tengo paraclínicos, es decir, tengo que estudiar el estado metabólico del paciente, ya que la diabetes, la obesidad son estados que promueven a la fibrilación auricular y además, por ejemplo, vamos a ver que las terapias farmacológicas pues van a estar relacionadas a la función renal del paciente, a que no tengan enfermedad hepática y además también te dice la guía que los pacientes al menos la primera vez deben de tener una evaluación de la función tiroidea, ya que la disminución de la TSH está relacionada con el aumento de FA. Y un dato nuevo que aparece en la guía de la ESC, que no estaba en la actualización previa del 2020, es el ecocardiograma. Entonces, la guía sugiere que nosotros en los pacientes en quienes diagnosticamos FA de primera vez, hagamos un ecocardiograma y este me va a ayudar para valorar función y tamaño de cavidades cardíacas, me va a ayudar para determinar si hay trombos intracavitarios y también me va a ayudar para evaluar la función de eyección, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que va a ser muy importante para guiar el tratamiento, por ejemplo, de control de frecuencia.
Entonces, pues esta es una de las actualizaciones de la guía, que es la realización del ecocardiograma. Ambas guías me dan un enfoque de atención muy similar en el que yo voy a ver factores de riesgo, voy a evaluar la sintomatología, voy a evaluar el potencial de tromboembolismo y voy a utilizar los enfoques sintomáticos de control de ritmo y control de frecuencia. Si se dan cuenta, pues ambas guías al final te dicen lo mismo y el enfoque nuevo de la ESC, que previamente era el enfoque ABC, ahora es con la mnemotecnia CARE, donde la C es evaluar factores de riesgo y controlarlos, la A es el inicio de la anticoagulación, la R es la reducción de síntomas con control de ritmo y frecuencia y la E es una evaluación constante de calidad de vida y de apego al tratamiento. Y similar, pues tenemos los pilares descritos por la guía de la AJA, donde, por ejemplo, aquí en factores de riesgo tenemos la mnemotecnia Head to Toes para evaluar e incidir sobre los factores de riesgo. Y luego tenemos el SOS, donde este sería la A del enfoque CARE, donde evalúas el riesgo tromboembólico e inicias anticoagulación. Y este sería la R, donde controlas los síntomas con estrategias como control de ritmo o frecuencia. Entonces, a partir de ahora, utilizaremos para guiar el resto de la clase el enfoque CARE y empezamos con la evaluación de los factores de riesgo. Esto pues se debe de hacer de manera inicial en todos pacientes con FA recién diagnosticada y se debe de asesorar primero cada 6 meses y luego cada año. Entonces, pues debemos identificar los factores de riesgo más importantes. Por ejemplo, dice la guía que las metas de tensión arterial deben ser menos de 129/79 en pacientes adultos, o podemos ser un poco más permisivos en adultos mayores de 85 años, donde podemos tener metas de menos de 140/79. Y tenemos con que una reducción de solo 5 milímetros de mercurio de la TA sistólica disminuye 9% el riesgo de fibrilación auricular. Los fármacos de primera línea son los bloqueantes del RAS porque tienen este doble efecto de que te protegen o, bueno, te disminuyen la tensión arterial y evitan cuestiones como el remodelado cardíaco, que a la larga pues va a propiciar la FA recurrente. Hablando de falla cardíaca, pues te habla del control sintomático con diuréticos en caso de que tengas síntomas congestivos, el manejo adecuado de la falla cardíaca de acuerdo a la FEBI y algo nuevo que aparece en la guía de la ESC es que te recomienda el uso de ISGLT2 en todos los pacientes con falla cardíaca independientemente de la FEBI para disminuir complicaciones, hospitalización y muerte cardiovascular. El control glicémico con todas las estrategias que ya conocemos y algo bien importante son las metas de control de peso. Los pacientes debemos de buscar un IMC menor a 27 kilogramos por metro cuadrado y entonces ambas guías te hablan de que debemos buscar una reducción mayor al 10% del peso corporal e incluso en pacientes con IMC mayor a 40 podríamos considerar opciones como la cirugía bariátrica. La guía de la ESC te habla de que debes de evitar el sedentarismo y debes de implementar modelos de actividad física, sin embargo, no es muy clara. Y por otro lado, la guía de la AJA sí te dice que la recomendación es ejercicio aeróbico moderado a vigoroso, más de 210 minutos por semana. Hablando del consumo de alcohol, se recomienda un consumo menor a 3 bebidas estándar o menos de 30 gramos por semana y también habla de que los pacientes que tienen consumo de alcohol, de repente un fin de semana consumen grandes cantidades, tienen mayor riesgo de FA que aquellos pacientes que tienen consumos menores y más constante, por ejemplo, los que se toman una copa de vino diaria. Hablando también de la apnea del sueño, la guía te dice que los cuestionarios sobre calidad de vida y síntomas no son suficientes para evaluar esta enfermedad, o sea, se debe de hacer una valoración más exhaustiva, pero no emite recomendaciones específicas sobre el control de la apnea del sueño. Y esta es una tabla de esta revisión del JAMA, donde fíjense cómo el control de los factores de riesgo va a disminuir los síntomas de fibrilación auricular, los desenlaces adversos, va a ayudarnos a mantener el ritmo sinusal, va a evitar la recurrencia, la progresión, va a mejorar la calidad de vida y las complicaciones de fibrilación auricular.
Hablando de la A, que es el inicio de anticoagulación, tenemos que como regla general, todo paciente con riesgo tromboembólico alto debe de tener anticoagulación oral. Y estos son pacientes que tienen un chat-VA mayor a 2 puntos, pacientes que tienen cardiomiopatía hipertrófica, y seguimos en un área gris que se veía desde las guías previas y que todavía no logramos definir, que es aquellos pacientes que tienen un riesgo intermedio. Entonces, por ejemplo, pues te dice la guía que si tienes pacientes con riesgo intermedio, pero factores asociados tromboembólicos, como un paciente con enfermedad renal crónica, un paciente con cáncer o algún estado procoagulante, pues igual le vas a dar la anticoagulación oral. ¿Cómo salen estos puntos de corte? Pues salen a través de estudios muy grandes, como el estudio Atria, donde tenemos que el riesgo es bajo cuando tienen menos de 1% de eventos tromboembólicos al año, de 1 a 2% es intermedio y más de 2% de eventos tromboembólicos al año se considera un riesgo alto. Entonces, para poder objetivizar de mejor forma este riesgo cardiovascular, tenemos distintas calculadoras y la más utilizada y la más validada, a pesar de que sigue teniendo limitaciones, es la famosa escala del CHAD-VASC. Y fíjense cómo anteriormente teníamos la escala del CHAD-VASC, donde la SC era el sexo, y en la nueva guía se elimina el SC, nos quedamos únicamente con CHAD-VASC, y entonces quitamos el factor de riesgo del sexo en nuestros pacientes. Como les digo, pues tenemos limitaciones, entonces hay otras escalas, por ejemplo la Garfield, donde sí toma en cuenta la función renal del paciente. Ahora, dijimos que todo paciente con riesgo mayor a 2% anual debe de estar anticoagulado y todo paciente con riesgo mayor a 1% anual y factores de riesgo debe de estar anticoagulado. Y pues las dos opciones de anticoagulantes orales disponibles es la warfarina y los anticoagulantes orales de acción directa. Durante muchos años, desde los años 50, la warfarina fue el anticoagulante de primera línea. Y esto fue porque siempre se comparaba con la aspirina y pues era superior para evitar el riesgo tromboembólico. Sin embargo, a partir del 2010 empiezan a publicarse estos estudios, todos publicados en el New England, donde se compara de manera individual a cada uno de los anticoagulantes orales de acción directa frente a la warfarina y en todos los casos pues fueron superiores o al menos no inferiores. ¿Cuál es el problema de la warfarina? Pues ya lo conocemos. Tenemos un rango terapéutico muy estrecho, muchos eventos adversos, sobre todo hemorragias importantes, muchas limitaciones dietéticas y mucha interacción medicamentosa. Entonces, todos estos nuevos anticoagulantes orales, además de que son mejores para prevenir el riesgo de stroke, presentan menos riesgo de sangrado, menos riesgo de hemorragia intracraneal y el único problema pues es que se asocian a mayores tasas de hemorragia gastrointestinal. Algo importante también es que tanto el estudio RELAI como el Aristóteles incluyen a pacientes en esta área gris que tienen el riesgo anual de 1% y entonces en estos pacientes vemos que la implementación de los anticoagulantes orales sí tiene un beneficio sobre la prevención del stroke. Entonces nos quedamos con que los DOACs a todo paciente con riesgo tromboembólico alto. Nos dejamos a los antagonistas de la vitamina K únicamente para pacientes que tienen válvula mecánica o estenosis mitral moderada a severa. Y aquí es donde nos sirve esa clasificación antigua de FA valvular versus no valvular. Importante es que cuando usamos estos antagonistas de la vitamina K, debemos de buscar un INR de 2 a 3. Los pacientes deben de estar más del 70% del tiempo en este INR para considerar que estamos en metas terapéuticas y prácticamente todos los pacientes que usan warfarina se pueden beneficiar del cambio al anticoagulante de acción directa, excepto pacientes mayores de 75 años que ya tenemos en este rango terapéutico, son los únicos que no se benefician del cambio a anticoagulantes de acción directa. Y aquí está una tabla donde están las interacciones medicamentosas más comunes de cada uno de los anticoagulantes orales. Entonces, los anticoagulantes orales directos
dijimos que son mejores para prevenir el riesgo de stroke y además presentan menores tasas de sangrado. Mantienen su eficacia incluso en pacientes con disminución de la tasa de filtrado glomerular. Solamente debemos de evitarlos en pacientes con valvulopatías. Y algo importante es que se ha visto que hay pacientes que están con anticoagulación oral y que tienen falla a esta anticoagulación y presentan stroke. Y muchas veces es porque de manera rutinaria se hacen reducciones de dosis. Y la guía dice que eso está mal. Los anticoagulantes orales directos se han estudiado siempre a dosis plenas. Entonces, a menos que el paciente tenga algún criterio de reducción de dosis, se deberá de hacer esta reducción, pero pues si no cumple con todos los criterios que están aquí en la tabla, debemos de administrarlos a dosis plena. Entonces, por ejemplo, el apixaban debe administrarse 5 miligramos 2 veces al día. Si un paciente tiene edad mayor a 60 años, menos de 70 kilos y una creatinina mayor a 1.5 miligramos por decilitro, si cumple 2 de estos 3 criterios, se hace la reducción. O sea, no porque tengas un paciente de 100 años nada más, sin los otros 2 criterios, deberías de reducirle el apixaban. Y aquí está otra tabla donde se ve los ajustes de dosis de acuerdo a tasa de filtrado y el apixaban es el que me permite pues tener a los pacientes anticoagulados incluso en hemodiálisis. Aquí está cada cuánto debemos de evaluar a los anticoagulantes orales, sobre todo pacientes con enfermedad renal, pacientes con alto riesgo de sangrado, que ahorita vamos a hablar de esto, y hablando de enfermedad hepática, sobre todo en el contexto, en la población que nosotros tratamos, los pacientes con cirrosis Child-Pugh A pueden estar anticoagulados de manera segura. Los pacientes con cirrosis Child-Pugh B ya debemos de tener ciertas precauciones y los DOACs sí se contraindican en pacientes con cirrosis Child-Pugh C. Hablando de los antagonistas de la vitamina K, estos pues quedan relegados a pacientes con válvula mecánica o estenosis mitral moderada severa. Debemos de buscar la meta terapéutica del INR de 2 a 3 y si no lo estamos logrando, antes de cambiar el anticoagulante debemos de evaluar otros factores de riesgo para que el INR no esté dentro de metas. Y algo en lo que la guía también es súper enfática es en que no se debe de agregar o no se debe de hacer terapia con antiagregantes plaquetarios, ya que en ningún estudio tienen beneficio y al contrario, sí aumentan el riesgo de sangrado. De hecho, aquí hay 2 estudios muy grandes, uno es el Averroes y otro es el Stroke W, donde se tuvieron que terminar prematuramente porque los pacientes pues tenían muchísimos más efectos adversos cuando utilizaban antiagregantes plaquetarios. ¿Qué hacer con los pacientes periprocedimiento? Pues aquí nos enfrentamos al dilema de que tú quieres tener el anticoagulante el mayor tiempo posible para disminuir el riesgo de stroke, pero lo tienes que quitar a tiempo para restablecer la fisiología y garantizar la hemostasia y evitar el riesgo de sangrado en la cirugía. Entonces, se puede utilizar una terapia puente con warfarina solamente, digo, con heparina en pacientes que tienen válvulas mecánicas, que usan warfarina y que tienen un riesgo de stroke mayor al 5% anual. Y todos los otros pacientes, pues nada más tienes que determinar el tipo de procedimiento al que van a ser sometidos. Por ejemplo, procedimientos dentales, oftalmológicos o cateterismo que tienen riesgo bajo de sangrado se deben de retirar de acuerdo a esta tabla y pacientes con riesgo, con cirugías con riesgo alto de sangrado, pues se deben de retirar antes. Y les digo, la terapia puente solamente queda para pacientes que utilizan warfarina. Hablando de la valoración del riesgo de sangrado, tenemos distintas escalas. El Hasbled es la escala más utilizada. Y pues algo importante que dice la guía es que si bien lo vas a valorar cada año en todos tus pacientes, nunca va a contraindicar el uso de anticoagulación oral. Entonces, siempre va a ser más importante la prevención de stroke que el riesgo de sangrado. Las escalas de riesgo de hemorragia, más que guiarte sobre el usar o no usar anticoagulantes, te ayudan a identificar factores de riesgo que tú puedes prevenir para disminuir el sangrado en los pacientes, como controlar la presión arterial, disminuir el consumo de alcohol
entre otros. Incluso si tienes pacientes que tienen sangrado y ya identificaste y controlaste la fuente de este sangrado, puedes reiniciar los anticoagulantes de acción directa de manera segura. Aquí está el algoritmo de la ESC de cómo evaluar el riesgo de sangrado y dice que pues las escalas de sangrado no te deben de guiar para iniciar o quitar el anticoagulante, sino que debes de modificar factores de riesgo como optimizar las metas de TA, evitar el uso de antiplaquetarios a menos que haya una indicación muy específica como pacientes con síndromes coronarios, disminuir el consumo de alcohol y en el caso de los pacientes con warfarina, pues mantener el INR dentro de metas. ¿Qué hacer si un paciente ya se presenta con sangrado activo? Pues controlar el sangrado, determinar la última dosis del anticoagulante y en ambos vas a tener que determinar si es un sangrado leve o un menor o un sangrado que pone en peligro la vida. Si es un sangrado menor, puedes volver a iniciar el antagonista de vitamina K cuando el INR sea menor a 2. Y en el caso de los anticoagulantes de acción directa, los puedes volver a iniciar después de 1 a 2 vidas medias. ¿Qué hacer cuando ya tienes un sangrado mayor en ambos casos? Pues restituir líquidos, restituir hemoderivados si es necesario. En el caso de los antagonistas de la vitamina K, la guía sugiere en primer lugar el uso de concentrados protrombínicos, en segundo lugar el uso de plasmas frescos congelados y en tercer lugar el uso de vitamina K. Mientras que en los anticoagulantes directos, si han sido consumidos en menos de 4 horas, se puede usar carbón activado o antídotos específicos. Y pues siempre volver a iniciar la anticoagulación oral en cuanto sea posible. ¿Qué hacer en pacientes que tienen riesgo alto tromboembólico y está totalmente contraindicada la anticoagulación oral? Hay esta alternativa que es el cierre de la orejuela de la aurícula izquierda, que puede ser percutáneo o quirúrgico, y pues el beneficio es que estos pacientes dejan de ser dependientes de anticoagulación de por vida. El problema es que, número uno, los ensayos clínicos disponibles comparan al cierre de la orejuela con la warfarina, que no es el anticoagulante de primera línea, y entonces pues no tenemos como tal mucha evidencia sobre la muerte cardiovascular o la reducción del riesgo tromboembólico. Otro problema de este procedimiento es que me enfrento a la paradoja de que son pacientes que no puedes anticoagular y para hacer el procedimiento necesitas anticoagularlos por un tiempo. Entonces, pues la guía todavía le da una recomendación, un nivel de evidencia 2B. Y por el otro lado, el cierre quirúrgico de la orejuela de la aurícula izquierda sí se recomienda si se va a hacer algún otro procedimiento cardíaco. Y aquí tenemos el estudio LAOS 3, en el que se evaluaron a 4.800 pacientes. Unos estaban en el brazo de cierre quirúrgico de la orejuela, otros en manejo conservador y pues sí, el grupo del cierre de la orejuela tuvo una reducción en el riesgo tromboembólico. Hablando ahora de la R, que es la reducción de síntomas mediante los enfoques de control de ritmo y frecuencia, pues seguimos con el mismo problema de las guías pasadas, donde no hay una evidencia clara de cuál es la mejor alternativa. Entonces, tenemos esta tablita que está publicada por la AJA en el 2023, donde te da algunas variables que pudieran favorecer el control de ritmo frente al control de frecuencia o viceversa. Y hay cosas que son un poco lógicas. Por ejemplo, si tienes un paciente que tiene fibrilación que lleva años y que tiene las aurículas grandes y que tiene además comorbilidades como falla cardíaca, si tú le intentas hacer una estrategia de control de ritmo, pues ya hay un daño estructural que va a evitar que logres regresar al ritmo sinusal. Entonces, en estos pacientes, pues podrías irte por un control de frecuencia. Por el otro lado, si tienes un paciente con FA más aguda, que no tiene a lo mejor este daño estructural, que es más joven y que es más sintomático, pues pudiese ser más efectivo una estrategia de control de ritmo. Ahora, algo importante que hay que tomar en cuenta es que los grandes estudios que comparan control de ritmo y frecuencia y te dicen que son iguales, son por ejemplo la FIRM y el RACE,
donde pues te dice que no hay una mejoría en los síntomas sobre una estrategia y otra, pero fíjense cómo estos estudios fueron hechos antes de que se introdujera la ablación con catéter, que es una estrategia de control de ritmo. ¿Qué pasa cuando se introduce la ablación con catéter? Surge el estudio EAST-AF-NET, donde la estrategia de control de ritmo ya incluyó el uso de antiarrítmicos y ablación, y resulta que aquí pues ya se empieza a ver un beneficio del control de ritmo sobre el control de frecuencia. Entonces, pues probablemente en las siguientes guías ya tendremos alguna respuesta un poco más clara. Hablando del control de frecuencia, pues es mantener al paciente en frecuencia cardíaca menor a 110 latidos por minuto. Y esta es una estrategia que mejora la calidad de vida, disminuye morbilidad y disminuye el riesgo de desarrollar la disfunción del ventrículo izquierdo. Entonces, por ejemplo, las metas es la reducción de síntomas, la reducción de daños crónicos, estructurales y reducir el riesgo de hospitalizaciones. El primer estudio importante que surge sobre el control de frecuencia es el AFIRM, donde te dice que el objetivo pues es una frecuencia menor a 80 en reposo o menor a 110 pulsaciones en la prueba de caminata. Y luego surge el estudio RACE-2, donde compara un control más estrecho versus un control más laxo y te dice que realmente no hay diferencia. Entonces, pues con que tengas al paciente por debajo de los 110 latidos por minuto, vas a tener todos estos beneficios de los que ya platicamos. El control de frecuencia debe de establecerse de acuerdo al perfil hemodinámico del paciente y a la función del ventrículo izquierdo, teniendo en cuenta que los beta blockers van de primera línea en todos los pacientes independiente de su FEBI y los calcio antagonistas también van de primera línea siempre y cuando el paciente tenga una FEBI mayor a 40. ¿Qué pasa con los pacientes con insuficiencia cardíaca que no son candidatos ni a beta blocker ni a calcio antagonistas? Tenemos de segunda línea el uso de la digoxina. El control de frecuencia cardíaca puede ser en el contexto agudo y en el contexto agudo se debe de implementar a todos los pacientes independientemente de si también vas a querer controlar el ritmo y pues a largo plazo dependiendo de la tabla que les puse al principio, de si crees que el paciente va a tener beneficio y si el paciente acepta la estrategia de control de frecuencia. Entonces, como les digo, beta blockers van de primera línea, calcio antagonistas de primera línea siempre y cuando la fracción de eyección sea mayor a 40, y de segunda línea va la digoxina en caso de que no tolere alguno de los de primera línea o hay alguna contraindicación. Y pues el problema de la digoxina es el rango terapéutico estrecho y se deben de vigilar los niveles séricos que sean menor a 1.2. Por último, tenemos esta estrategia de ablación del nodo AB con implantación de marcapasos en pacientes en quienes no puedes hacer una opción farmacológica de control de frecuencia. Por el otro lado, tienes el control de ritmo, que es una estrategia que busca llevar al paciente al ritmo sinusal. Esta te reduce síntomas, te reduce hospitalización por falla cardíaca y te mejora la función del ventrículo izquierdo. Y para controlar el ritmo, tienes estrategias como la cardioversión eléctrica y farmacológica, el uso de antiarrítmicos y la ablación con catéter. Entonces, la cardioversión pues consiste en regresar rápidamente al corazón al ritmo sinusal y lo que debes de saber es que la cardioversión y cualquier estrategia de control de ritmo conlleva un riesgo inherente de tromboembolismo. Entonces, en estos pacientes debemos de definir el estado de anticoagulación oral, el tiempo de duración de la fibrilación y el estado hemodinámico del paciente. Entonces, primero que nada, si se presenta un paciente que tiene inestabilidad hemodinámica, es decir, TEAs no perfusoras, datos de bajo gasto, alteración neurológica, pues consideras que ese es un paciente inestable hemodinámicamente y va a cardioversión eléctrica urgente y posteriormente debe de administrar anticoagulación postcardioversión mínimo por 4 semanas. Entonces, pues la cardioversión eléctrica, es la única terapia validada en inestabilidad hemodinámica, además de ser la forma más eficaz y rápida para regresar al ritmo sinusal.
requiere sedación y también se puede administrar en pacientes de manera electiva en quienes te falló la cardioversión farmacológica. Importante recordar que se debe de administrar una descarga sincronizada con el QRS, porque si no puedes ocasionar fibrilación ventricular, y se recomienda el uso de energía bifásica a más de 200 joules. Ahora, ¿qué pasa en pacientes que no están hemodinámicamente inestables? Pues tienes acá otras opciones. Lo primero es estudiar el estado de anticoagulación del paciente, porque les recuerdo que tienes este riesgo de tromboembolismo. Entonces, tu paciente lleva más de 3 semanas anticoagulado y se presenta con FA, lo puedes cardiovertir de manera segura, ya sea con cardioversión eléctrica bajo sedación o cardioversión farmacológica. Tu paciente no está anticoagulado. Aquí lo que tienes que ver es, si lleva menos de 24 horas y estás seguro que lleva menos de 24 horas de la fibrilación, puedes hacer de manera segura una cardioversión. Y si te queda duda o estás seguro que lleva más de 24 horas de la fibrilación, la guía te propone ahí la última alternativa, que es hacer un ecocardiograma transtorácico para descartar la presencia de trombos. Si lo logras hacer y está disponible y no tiene trombos el paciente, puedes cardiovertir. ¿Qué pasa en pacientes que no tienen anticoagulación, que llevan más de 24 horas, que no puedes hacer el ecocardiograma transtorácico? La guía te dice que te esperes, que lo anticoagules por 3 semanas y que después hagas una cardioversión programada. Y posterior a cualquier estrategia de cardioversión, como les digo, debes de implementar la anticoagulación oral mínimo por 4 semanas y pues se puede prolongar de acuerdo al riesgo tromboembólico, independientemente de si lograste o no volver al ritmo sinusal. Aquí están algunos fármacos recomendados para la cardioversión farmacológica. Y pues importante nada más destacar que el único útil en pacientes con falla cardíaca con FEBI reducida es la miodarona, tomando en cuenta que tiene un retraso entre 8 a 12 horas en la cardioversión. Los antiarrítmicos, que son los medicamentos para control de ritmo a largo plazo, pues tienen el problema ya conocido que tienen efectos adversos y el primer de ellos es que promueven más arritmias. Entonces se deben de evaluar estos efectos adversos de manera periódica. Aquí les dejo estas tablas de qué es lo que tienes que buscar dependiendo del tipo de antiarrítmico. Aquí está también una tabla donde están las dosis recomendadas y las contraindicaciones. Y llegamos a la ablación con catéter. Esta es una estrategia relativamente nueva, apenas están habiendo estudios y pues es un procedimiento en el que tú eliminas las zonas donde se generan los focos ectópicos, que como les dije suelen estar localizadas cerca de la musculatura de las venas pulmonares. Esta se recomienda en pacientes en quienes no puedes usar antiarrítmicos o no te responden a los antiarrítmicos. Han demostrado que son muy útiles en el control de síntomas, además de que se recomiendan sobre todo en pacientes con fibrilación de reciente diagnóstico o paroxística, ya que evitan que la fibrilación progrese a ser persistente. Los 3 estudios que existen hasta la fecha son el STOP-AF, el Thermocool y el Cabana, y en todos pues te habla de que sí la ablación con catéter tiene mejores tasas para mantener el ritmo sinusal y evitar la progresión de la FA. Entonces, pues esta se postula como una estrategia efectiva para los pacientes con fibrilación auricular. Por último, tenemos la E, donde vas a evaluar síntomas de manera periódica. Aquí está, la primera es una imagen de la revisión del llama. Les puedo pasar esto para que lo tengan a la mano. Y la segunda, pues es el resumen del enfoque CARE de la ESC, donde les repito, la C es asesorar y manejar los factores de riesgo. La A es determinar el riesgo tromboembólico con el chat-BA y entonces, de acuerdo al chat-BA, iniciar la anticoagulación. Evaluar el riesgo de sangrado y recordar que un riesgo alto de sangrado no te contraindica el uso de anticoagulantes. Y de hecho aquí hay algo importante que hay que tomar en cuenta. Si ustedes revisan el HAS-BLED y revisan el chat-BA, se van a dar cuenta que muchos de los parámetros del HAS-BLED están en la calculadora del chat-BA. Entonces, si tú tienes un paciente con chat-BA alto,
muy probablemente también va a tener Hasbled alto. Entonces, por eso no debes de quitar la anticoagulación por un riesgo de sangrado elevado. El control de síntomas, que es determinar de acuerdo a la duración y al perfil del paciente si te vas a ir por control de ritmo, control de frecuencia o ambos. Y la evaluación dinámica, primero cada 6 meses y luego de manera anual. Y esta valoración dinámica pues incluye la calidad de vida, los síntomas, entre otras. Esta es una imagen que me gustó mucho, en el que la guía de la ESP pues te habla de la utilidad del ecocardiograma en cada uno de los puntos del enfoque CARE. Por ejemplo, en la C, pues buscar anomalías estructurales que van a promover a la fibrilación auricular. En la A, buscar la presencia de trombos intracavitarios. En la R, por ejemplo, determinar la función del ventrículo izquierdo para guiar la decisión del el control de frecuencia y la evaluación periódica para ver si hay que cambiar alguno de los medicamentos. Ya no voy a entrar en más detalles. Aquí están los algoritmos que propone la guía, dependiendo de si es una FA de reciente diagnóstico, si es una FA paroxística. Tenemos pacientes con FA persistente y con FA permanente, donde la guía te va guiando y te va diciendo qué estrategias puedes ir utilizando. Y por último, tenemos la FA en situaciones especiales. Aquí también por cuestiones de tiempo solo voy a decir los puntos más importantes. Igual esta presentación se las puedo hacer llegar. Por ejemplo, en pacientes inestables, donde pues se debe de considerar la cardioversión. Pacientes con alteraciones endocrinas, como dijimos, todo paciente con FA de reciente diagnóstico hay que evaluar la función tiroidea, ya que la disminución de la TSH se asocia a un aumento en el riesgo de FA. Pacientes con síndrome coronarios, en quienes sí hay una indicación clara del uso de antiagregantes plaquetarios, además de la anticoagulación, y aquí la guía nos da una imagen de cómo utilizar estas terapias duales y por cuánto tiempo, dependiendo de si fueron o no a intervenciones coronarias. Pacientes en stroke isquémico, es decir, el paciente que tenías anticoagulado, que tiene un stroke, y entonces, ¿cuándo debes de volver a iniciar la anticoagulación? Aquí tenemos dos grandes estudios, que es el ELAN y el timing, donde comparan el uso temprano, o sea, volver a darle los DOACs de manera temprana versus de manera tardía, y no hay diferencia significativa. Entonces, pudiese ser una buena decisión esperar un poco el reinicio de la anticoagulación oral. Por ejemplo, pacientes con fragilidad, pacientes con el stroke de origen indeterminado. Hablando de embarazadas, aquí sí hay dos consideraciones especiales. La primera es que cambia la recomendación de anticoagulantes. Los DOACs todavía no están bien estudiados, así que aquí la anticoagulación debe ser con heparina no fraccionada o de bajo peso molecular. Aquí están las semanas donde se recomienda la interrupción del embarazo, y pues que aquí debemos de favorecer la estrategia de control de ritmo. Tenemos otras situaciones que podrían ver ya con mayor calma con la clase. Estas fueron las referencias que utilicé, y pues dejo el tiempo que queda para comentarios o preguntas.